En la clase anterior, en la clase número 2, nosotros estudiamos la primera parte del Mahaparinirvana Sutta y nosotros terminamos la primera parte con la sección, la fundación de la ciudad de Pataliputta, y que el Buda bendice la ciudad, y después el Buda sale con el Sangha, acompañado por el Sangha, y después el Buda cruza el Ganges por medio de poderes y pronuncia un verso, un udana, un verso de alegría, se puede traducir. Entonces, ahora vamos a continuar. El Buda está ya en el norte del Ganges y vamos a estudiar esta parte, que en realidad esta parte tiene menos secciones. Entonces vamos a explorar la segunda parte del discurso. Entonces el Buda cruza el Ganges y se dirige a la ciudad de Vesali. Es decir, que esta segunda parte, que transcurre en realidad de julio a octubre, pero ahora vamos a explicar un poco más la cuestión temporal de esta segunda parte, pero transcurre espacialmente en la ciudad de Vesali y en los alrededores de la ciudad de Vesali, que como explicamos en la clase anterior, era la capital de los valles, los valles de esta República Confederada. Ahí ustedes tienen, este es un lugar también muy importante entre los lugares del Buda, y ahí en Vesali, este es un pilar que todavía está intacto, erigido por Asoka. Entonces es un león, y ahora les voy a mostrar la otra foto. Ese es el pilar que está ahí para que ustedes puedan ver el tamaño. Todavía el pilar está intacto. Asoka vivió 230 años después del Buda, más o menos. O sea, de que estamos hablando de eso, tiene una antigüedad de más o menos 2300 años. El pilar es intacto con el león arriba. Ahora, y esa estupa, en realidad, no se sabe qué pasó en ese lugar. O sea, es solamente especulaciones, pero fue ese un lugar muy importante en la historia del budismo, seguramente, pero no se sabe por qué está todo eso ahí. No, pero bueno, Vesali es el lugar donde el Buda pasa su último retiro de lluvias. Es un lugar muy importante incluso durante la vida del Buda. Entonces ahí nosotros tenemos las cinco partes, las 5 secciones, digamos, de la segunda parte. Entonces la exposición de las 4 nobles verdades, aquellos que alcanzarán la iluminación sin retorno, la exposición del espejo del Dhamma, la cortesana Ambapali y el retiro de lluvias en el poblado Veluva. O sea que tenemos 5 secciones en la segunda parte. Entonces, vamos a estudiar algunas de estas secciones porque tenemos algunos temas bien importantes que tratar de dilucidar o entender aquí. Sobre todo al final, en el retiro de lluvias en el poblado de Veluva. Entonces vamos a comenzar con, si ustedes ven la segunda parte, entonces la segunda parte comienza así. Entonces vamos a leer un poco la traducción directa del Pali al español. Después el sublime se dirigió al venerable Ananda. Ven, Ananda, vamos al poblado Koti. Sí, venerable, respondió el venerable Ananda al sublime. Después el sublime, acompañado por un gran grupo de bhikkhus, fue al poblado Koti y ahí
y residió. Allí el sublime se dirigió a los bhikkhus. Entonces, bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado las 4 verdades nobles que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo por largo tiempo. ¿Cuáles 4? Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad del sufrimiento. Bla, bla, bla. ¿No? Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad del origen del sufrimiento. Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo por largo tiempo. O sea, este es un pasaje muy famoso en las escrituras. Entonces, aquí nosotros tenemos que el Buda nuevamente vuelve a referirse a las 4 nobles verdades, y un poco respondiendo a la pregunta que hacía Vicky ayer, pero o sea, el Buda aquí no profundiza con relación a las 4 nobles verdades, sino simplemente dice de que por no haber comprendido, por no haber penetrado estas 4 verdades que uno ha andado en este ciclo del samsara por tanto tiempo. Y bueno, entonces estas son las enseñanzas que ustedes van a encontrar en el primer discurso, las 4 nobles verdades, y en el primer discurso ustedes van a encontrar una explicación un poco en profundidad, mayor profundidad sobre las 4 verdades. Ahora, para resumir un poco esto, las 4 verdades se refiere a las realidades últimas que nosotros hablamos, ¿no? Entonces todas las realidades últimas condicionadas y las realidades últimas incondicionadas son las 4 nobles verdades, ¿no? Entonces la primera noble verdad es la noble verdad de dukkha, que se llama en Pali, que nosotros traducimos como sufrimiento, pero en realidad dukkha no solamente incluye el sufrimiento, sino incluye todo aquello que es impermanente, es dukkha, por decirlo así. Y como todo lo condicionado es impermanente, entonces todo es dukkha, de acuerdo a lo que el Buda dice. Por eso dukkha no significa que sea sufrimiento en el sentido de que sea dolor o dolor físico o mental, sino que dukkha es dukkha porque es impermanente, porque no es algo satisfactorio. O sea que quizás dukkha se pueda traducir un poco mejor como insatisfactoriedad, ¿no? Entonces, de acuerdo con el Buda, esta primera noble verdad, que se refiere a los 5 agregados, o a la mente y la materia, tiene que ser comprendida. Eso es importante entender aquí, o sea, de que normalmente uno cree que el sufrimiento o dukkha hay que eliminarlo, pero en realidad, de acuerdo a la enseñanza del Buda, el sufrimiento hay que comprenderlo. Solamente comprendiendo que los 5 agregados son insatisfactorios o dukkha, entonces uno puede trascender, pero solamente es comprendiendo. Mañana voy a explicar un poco desde el punto de vista de la meditación esto, ¿no? O sea que una forma de ver la práctica meditativa es también desde esta perspectiva. Y la segunda noble verdad es la causa o el origen de dukkha, y el Buda dice de que eso es un término en Pali, que tanha, que se traduce como la avidez o el deseo, el ansia a veces, pero en realidad se refiere a un estado mental que es como el deseo o el apego. Pero no solamente ese estado mental, sino también otros estados mentales insanos,
asociados con el deseo y el apego, son la segunda noble verdad. O sea, de que la primera noble verdad, que es la noble verdad de dukkha, tiene un origen, una causa. Y la tercera noble verdad, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, es la cesación del sufrimiento. O sea, de que en realidad la cesación del sufrimiento se refiere a la cesación de la causa del sufrimiento. O sea, de que existe la cesación de la causa. Y la cuarta noble verdad es el sendero o el camino o la vía que uno tiene que seguir para alcanzar la cesación del sufrimiento, que es lo que muchas veces se denomina el noble óctuple sendero, que es la práctica que uno tiene que llevar a cabo, que uno tiene que cumplir, que desarrollar para alcanzar. Entonces son las cuatro nobles verdades que fueron descubiertas por el Buda en el momento de su iluminación, y que aquí nosotros vemos que el Buda nuevamente las está mencionando, ¿no? Y el Buda está diciendo que porque bueno, todos nosotros estamos en el mismo problema en realidad, ¿no? Porque nosotros no hemos comprendido y penetrado esas cuatro nobles verdades, por eso todos estamos aquí, ¿no? Y mientras nosotros no lleguemos a comprender eso a través de nuestra propia experiencia, seguiremos, ¿no? Así que bueno, entonces hay unos versos en Sutta. Así habló el sublime, el bien ido, el maestro. Habiendo dicho esto, después dijo: por no haber visto de acuerdo con la realidad las cuatro nobles verdades, anduve por largo tiempo en el ciclo, en este y en aquel nacimiento. Pero ahora que estas han sido vistas, la cuerda de la existencia ha sido cortada, la raíz del sufrimiento ha sido cortada, ahora no hay nueva existencia. Entonces eso es la exposición de las cuatro nobles verdades. Es la única parte en el Mahaparinirvana Sutta donde el Buda hace referencia a esto. Entonces, el sublime, mientras residía allí en el poblado de Koti, expuso frecuentemente este discurso del Dhamma. ¿Se recuerda? Así es la virtud, así es la concentración, así es la sabiduría. La concentración basada en la virtud da gran fruto, gran beneficio. La sabiduría basada en la concentración da gran fruto, gran beneficio. La mente establecida en la sabiduría se libera completamente de los contaminantes, es decir, el contaminante de la sensualidad, el contaminante del devenir, el contaminante de la ignorancia. O sea que esto es como un estribillo al final de cada sección, ¿no? O sea que en realidad el Buda no profundiza mucho en las enseñanzas, sino que vuelve a repetir lo mismo que ya él ha dicho anteriormente. Entonces, eso es el final de la exposición de las cuatro nobles verdades. Entonces, ahora viene una parte interesante, que es el destino de los seres iluminados. Entonces, después de haber residido en el poblado de Koti, el Buda fue al poblado de Natika con un gran grupo de bhikkhus. Allí, el venerable Ananda le pregunta al Buda sobre el destino de personas que han muerto. Ahora, esta es una sección bastante larga, donde Ananda le pregunta acerca de muchísimas personas, qué había pasado, qué pasó después de la muerte con relación a esto. Y el Buda le contesta todo, o sea, pero bueno, si ponemos a leer todo esto no vamos a terminar, pero veamos más o menos algunas. Sentado a un lado, el venerable Ananda le dijo esto al sublime: venerable, el bhikkhu de nombre Sarja murió en Natika. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su próxima existencia? Venerable, la bhikkhuni de nombre Nanda murió en Natika. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su próxima existencia? Venerable, el devoto laico de nombre Sudato
murió en Natika. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su próxima existencia? Bueno, y o sea, una cantidad de nombres aquí. Entonces, pero más o menos cambiar el nombre, pero las preguntas son las mismas. Entonces, Ananda. Entonces ahora el bhikkhu le responde, ¿no? El bhikkhu Sarja, debido a la extinción de los contaminantes, moró sin contaminantes, habiendo entrado y realizado por medio de su conocimiento directo en esta misma vida la emancipación de la mente, la emancipación por medio de la sabiduría. Eso quiere decir que el bhikkhu Sarja era un arahanta, ¿no? O sea que ahí está, ¿no? O sea de que no se puede decir a dónde fue en realidad. O sea, lo que se puede decir es cuando alguien va a un lado a dónde fue, pero en este caso no se puede decir, o sea, por eso es una cuestión indeterminada, ¿no? Es como si estuviera fuera, más allá del rango de lo que uno maneja. Entonces, Ananda, la Bhikkhuni Nanda, debido a la completa extinción de las 5 ataduras inferiores, reconectó espontáneamente y allí cesará en el Nirvana sin la posibilidad de retornar de ese mundo. O sea, eso significa de que reconectó en un plano de los Brahmas, ¿no? O sea, se dice de que la reconexión es espontánea en esos planos, ¿no? Entonces de ahí no regresa, sino que cesará en el Nirvana en ese plano. O sea, ahí, por ejemplo, ahí está diciendo dónde fue el Buda, ¿no? A Ananda, el devoto laico Sudatta, debido a la completa extinción de las 3 ataduras y debido a la atenuación de la pasión, el enojo y la ignorancia, es uno que retorna una vez, quien habiendo regresado solamente una vez a este mundo, pondrá fin al sufrimiento. Entonces en este caso es un Sakadagami, uno que retorna una vez. O sea, de que, entonces, ahí tenemos 3. El venerable Ananda cansa al Buda preguntándole sobre el destino de una gran cantidad de individuos. Veamos la respuesta del Buda al venerable Ananda. Es el primer regaño del discurso. ¿Cómo? Sí. Entonces, esto es lo que se llama el espejo del Dhamma, la sección del espejo del Dhamma. Entonces ahora le dice el Buda, esto no es un misterio, Ananda, o sea, para el Buda, ¿no? Pero para todos los demás es un misterio, ¿no? Si cuando un humano muere, si cada vez que uno muere, habiéndose acercado al Tathagata, preguntarais sobre este tema, Ananda, esto sería una molestia, un incomodo para el Tathagata. Por lo tanto, Ananda, te expondré aquí la instrucción del Dhamma denominada espejo del Dhamma. ¿No? A ver, ¿de qué se trata el espejo? O sea, ustedes quieren aprender eso, seguro. ¿Cómo puede saber uno? Pero no. A ver, perdón. Ok. Ahora, un discípulo noble, dotado con esta instrucción del espejo del Dhamma, puede, si así lo desea, decir de sí mismo, estoy libre del infierno, estoy libre del plano animal, estoy libre del plano de los espíritus carenciados, estoy libre de caer en el estado de privación, en un mal destino, en los estados de infelicidad. Yo soy uno que ha entrado en la corriente, no estoy sujeto de caer en los estados de privación, tengo asegurado un buen destino y la iluminación final. O sea, de que para saber el espejo del Dhamma uno tiene que ser un discípulo noble, y solamente uno lo puede saber con relación a sí mismo. No, o sea,
porque uno se ve, o sea, por eso se llama el espejo del Dhamma, pero no puede saber con relación a los demás, salvo, no sé, los principales discípulos del Buda, y ellos quizás tengan esa habilidad de saber el destino de los seres, de otros seres, ¿no? Pero, o sea, de que solamente este espejo del Dhamma es para uno mismo, en este caso un discípulo noble, uno que ha alcanzado por lo menos el primer estado de iluminación, ¿no? A ver. Okay. Ananda, ¿y cuál es esta instrucción del espejo del Dhamma que dotado con esto un discípulo noble puede, si así lo desea, decir de sí mismo, etcétera, etcétera? Aquí Ananda, un discípulo noble, está dotado de una confianza inconmovible en el Buda. Está dotado de una confianza inconmovible en el Dhamma. Está dotado de una confianza inconmovible en el Sangha. ¿Se refiere a la fe? Sí, o sea, significa de una confianza inconmovible, significa de que ya no necesita la fe, porque ha visto por sí mismo el Dhamma, ¿no? Entonces, normalmente uno, hasta que uno ve por sí mismo el Dhamma, uno cree, pero cuando uno ve por sí mismo el Dhamma, entonces se dice de que, o sea, es una confianza inconmovible, o sea, porque uno ha corroborado esa fe a través de su propia experiencia. Entonces eso significa de que es un discípulo noble y que ese discípulo ha visto por sí mismo el Dhamma. Eso quiere decir. Entonces, la exposición del espejo del Dhamma se refiere a que los individuos nobles, es decir, aquellos que han alcanzado alguno de los 4 estados de iluminación, pueden conocer su propio destino después de la muerte. O sea, de que los 4 estados de iluminación son la entrada en la corriente, en ese caso el individuo radica la concepción errónea y la duda y atenúa las otras impurezas mentales. Ese es el primer estado de iluminación. O sea, por eso dice confianza inconmovible, porque ha erradicado la duda, ¿no? El segundo estado de individuo noble es el que regresa una vez, que atenúa todas las impurezas mentales que quedan, y después el tercero es el que no retorna, que ha erradicado todas las impurezas menos el apego a la existencia y la ignorancia. Y el cuarto individuo noble es el Arahant, que ha erradicado todas las impurezas que quedan, o sea, no tiene impurezas mentales. Entonces, cualquier individuo noble puede saber con relación a sí mismo su propio destino. Pero se requiere que uno sea un individuo noble. O sea, de que sigamos. ¿No? Entonces, después de residir en el poblado Natika, el Buda continúa con su jornada a la ciudad de Vesala y se aloja en el parque de la cortesana Ambapali. Allí el Buda exhorta a los bhikkhus a practicar la atención plena y clara comprensión. O sea, de que hay toda una sección ahí. El Buda llega al parque de la cortesana y se aloja. Y entonces se dice de que después la cortesana va a verlo al Buda y le ofrece la comida al Buda y al Sangha, y el Buda acepta, pero después llegan los príncipes, los lichavis, tarde, no es un pasaje muy famoso del Sutta, y claro, y lo invitan al Buda también, pero el Buda rehúsa porque ya ha aceptado la comida de la cortesana Ambapali. Entonces, cuando la cortesana Ambapali se entera de que el Buda con un gran grupo de bhikkhus se está alojando en su propiedad, va a ver al Buda y lo invita a comer a su casa. Después de comer, la cortesana Ambapali le ofrece al Buda y al Sangha su bosque de mangos. Ambapali
el nombre Ambapali significa protectora de los mangos en Pali. Amba, la voz mango viene del Pali en realidad. Amba, mango, manga, ¿no? Amba son lenguas indoeuropeas. Amba, Pali, protectora de los mangos. Entonces se le ofrece al Buda y al Sangha el bosque de mangos. Después de residir en el parque de Ambapali, el Buda continúa su jornada al poblado Veluva, cerca de la ciudad de Vesali. Después, el sublime, habiendo residido en el parque de Ambapali tanto como quiso, se dirigió al venerable Ananda. No, yo no sé por qué me están saltando las... Entonces, ven Ananda, vamos al poblado Veluva. Sí, venerable, respondió el venerable Ananda al sublime. Después el sublime, acompañado por un gran grupo de bhikkhus, fue al poblado Veluva. Allí en el poblado Veluva, el sublime residió. Allí el sublime se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, pasad vosotros aquí las lluvias, alrededor de Vesali, con amistades, conocidos y seguidores. Yo pasaré las lluvias aquí mismo, en el poblado Veluva. O sea, de que el poblado Veluva seguramente era un poblado que estaba a las afueras de Vesali. No sé, se ve que Vesali es una ciudad muy importante, tenía, o sea, no sé ahora cómo serían colonias alrededor, ¿no? Entonces el Buda pasa su retiro de lluvia en el poblado Veluva, su último retiro de lluvia. Entonces nosotros aquí estamos en la luna llena del mes de julio, más o menos. Esto. Después, al sublime, que estaba pasando las lluvias, le surgió una severa enfermedad. Intensas sensaciones de dolor ocurrieron cercanas a la muerte. El sublime, atento, con clara comprensión, la soportó sin perturbación. Ahora, de acuerdo con el comentario, esto ocurrió en realidad al comienzo del retiro de las lluvias. Ahora vamos a ver eso. Entonces luego, esto se le ocurrió al sublime. No es apropiado de mi parte que yo cese en el nirvana sin haberme dirigido a los asistentes, sin haber informado el Sangha de bhikkhus. Sería bueno que, habiendo suprimido por medio del esfuerzo esta enfermedad, more haciendo ocurrir el principio vital. O sea, eso es una frase críptica, digamos, en el sutta que, o sea, nosotros tenemos bien explicado esto en el comentario que vamos a dedicar a explicar esto. O sea que literalmente la traducción, mira, habiendo suprimido por medio del esfuerzo la enfermedad, ¿no? Entonces sería bueno que, habiendo suprimido por medio del esfuerzo esta enfermedad, more haciendo ocurrir el principio vital. O sea, de que nosotros tenemos aquí dos cosas: suprimir por medio del esfuerzo la enfermedad y morar haciendo ocurrir el principio vital. O sea que son dos cosas que nosotros vamos a tener que explicar ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora, en el pasaje de la lámina anterior, el Buda se refiere a suprimir la enfermedad por medio del esfuerzo y morar haciendo ocurrir el principio vital. O sea que son dos cosas. Entonces, vamos a ver estos dos términos. Ahora, por medio del esfuerzo, viriyena, significa por medio del esfuerzo preliminar de los estadios de introspección, pubbha, vaga, viriyena, ahora voy a explicar eso, y por medio del esfuerzo correspondiente al estado de fruición, pala, samapati, viriyena. Ok.
Entonces, a ver, vamos a explicar el otro término y después vuelvo aquí, ¿no? Entonces, porque están las dos cosas ligadas. El principio vital, este es otro término también bastante complicado. El principio vital es la traducción del Pali al español del compuesto jivita, que significa vida, y sankara, ¿no? O sea que sankara se podría traducir también como la formación vital, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces, el término jivita sankara, de acuerdo con el comentario, tiene dos significados. La continuidad de los agregados debido a la fuerza del campo. Ahora voy a explicar eso. Y la prolongación de la continuidad de los agregados por medio del logro del estado de fricción. O sea, de los dos significados se refiere al segundo, pero bueno, vamos a explicar qué significa cada uno de estos dos. O sea, de que nosotros, cuando uno, digamos, reconecta como humano, se dice de que la conciencia de reconexión surge, y también las propiedades materiales surgen debido a la fuerza kármica, ¿no? O sea, de que entonces uno reconecta, digamos, por ejemplo, como humano. Y esa fuerza kármica es la que mantiene la continuidad de los agregados, digamos, hasta que uno va a morir, digamos, porque puede haber muchas cosas ahí, pero entonces lo que mantiene la continuidad de los agregados a partir del momento en que uno reconecta hasta el momento que uno muera es la fuerza kármica, ¿no? Porque es la fuerza kármica lo que genera las bases sensoriales sobre las cuales las conciencias dependen para surgir. O sea, de que, por ejemplo, para la conciencia del ojo, ¿no? con la cual uno ve, de acuerdo con el Abhidhamma, la conciencia del ojo para surgir depende de una propiedad material que, digamos, está en la superficie ocular. O sea, es una propiedad material infinitesimal, o sea, invisible, o sea, invisible al ojo, ¿no? Entonces esa propiedad material es una propiedad material que es la base de la conciencia, de las conciencias del ojo que uno tiene. O sea, que cada vez que uno ve algo, esa conciencia que a uno le permite ver depende de una propiedad material que está, digamos, en la superficie del ojo, y esa propiedad material es una propiedad material producida por el campo, ¿no? Y lo mismo con los restantes sentidos. O sea, todos los sentidos dependen, en el caso de los seres humanos, de propiedades materiales producidas por el campo. O sea que lo mismo es para la conciencia auditiva. Cuando uno oye algo, esa conciencia que oye algo depende de una propiedad material que está dentro de la cavidad del oído. Es una propiedad material que es producida por el kama también, y que la conciencia depende para surgir de esa propiedad material. Si esa propiedad material no existe, la conciencia no puede surgir, y uno no puede oír o escuchar. Lo mismo para el ojo. Si la propiedad material no existe, la conciencia no puede surgir. Y lo mismo es para las demás conciencias de la nariz, de la lengua, del cuerpo, ¿no? Cuando uno experimenta algo olfativamente, esa conciencia que huele depende de una propiedad material. Esa propiedad material es una propiedad material producida por el kama. Entonces, todas las bases sensoriales que se llaman, ¿no?, de acuerdo con el Abhidhamma, son propiedades materiales que dependen que son generadas por el campo. Entonces, a partir del momento de la reconexión, ¿no?,
y a lo largo de la existencia, hasta el momento de la muerte, prácticamente antes de la muerte, esas propiedades materiales están surgiendo. Y eso es lo que permite que uno tenga las conciencias respectivas. Pero cuando esas propiedades materiales dejan de surgir, entonces uno no puede seguir en esta existencia, ¿no? Entonces por eso el término Jivita Sankara en el primer significado se refiere precisamente a eso, a la continuidad de los agregados de la mente y la materia debido a la fuerza del campo. Mientras esas fases sensoriales, también está la base de la mente. Todas las conciencias que no dependen de los 5 sentidos se llaman, digamos, la conciencia ¿cómo se llama esto? Todas las conciencias que no dependen de los 5 sentidos, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental son 2 términos técnicos en Abhidhamma, que son todas las conciencias excepto las conciencias de los 5 sentidos. O sea, ¿de qué depende? ¿No? O sea, nosotros sabemos que la conciencia del ojo depende de la base del ojo, que está perfectamente identificada. La conciencia del oído depende de una propiedad material que es la base del oído. La conciencia olfativa de una propiedad material que es la base de la nariz. La conciencia de la lengua de una propiedad material que es la base de la lengua. Y la conciencia del cuerpo de una propiedad material que es la base del cuerpo. Pero todas las demás conciencias, que son la mayoría, ¿no? ¿De qué dependen? Entonces, a ver. Venerable, entonces una persona que reconecta y que nace ciega o nace con algún problema auditivo, o sea, ¿no tiene esa base? Ya, o sea, esa persona que nacen ciega y que nunca van a ver, es porque la base no surgió en el momento que tenía que surgir. Por un proceso de karma. Sí. O sea, de que esas conciencias, esas bases, de acuerdo con, surgen ciertas semanas después de la conciencia de reconexión, ¿no? O sea, que no surge inmediatamente, son como 7 semanas. Ahora tendría que revisar eso, pero entonces esas bases surgen, las bases sensoriales surgen, creo, no me acuerdo bien, así la 5ª o la 7ª semana. ¿No? La Escalalá es la primera, ¿no? Sí. Venerable, escuchándolo me da la sensación, o estoy entendiendo mal, que en sus enseñanzas anteriores decía que era un verdadero privilegio reconectar como humano. No. Porque a través del ser humano es que uno tiene la posibilidad de llegar al cese del sufrimiento, pues. Entonces, esto no es muy fácil. ¿Qué cosa? Esto es lo que estoy explicando. No, por eso me estoy deteniendo en eso. Estoy tratando de explicar esto. Que realmente reconectar como humano es como una verdadera bendición. Sí, o sea, que reconectar como humano es el resultado de un buen karma. O sea, de que todos nosotros, o sea, se dice de que la conciencia de reconexión de un ser humano es una conciencia con 2 o 3 raíces, ¿no? Sanas, buenas, ¿no? Entonces es una buena reconexión. Y me acuerdo que decía usted, y apúrense y no pierdan el tiempo. Sí. ¿El poderse iluminar es un asunto de karma? No. O sea, es una cuestión de práctica y esfuerzo, ¿no? Pero hay varios peros ahí. No.
¿No? No estoy utilizando la pregunta. ¿Cómo? Para allá. O sea, no, bueno, yo me estaba No, preguntando. o sea que no es el resultado de un karma. Si usted hiciese la pregunta, O sea, no es el resultado del esfuerzo y la práctica. Sí, sí, a la hora de, o sea, sí, en la vida de Buda, no, yo no estoy diciendo que no lo haya hecho, o sea, se disciplinó y lo hizo, y se iluminó, pero sí, y esa vida era cuestión de karma también. Esa vida... La vida que Buda tuvo, sí fue una situación de karma. Bueno, sí, claro, porque el hecho de que el Buda hubiera reconectado y hubiera vivido hasta los 80 años, o sea, eso es el resultado del karma. ¿No? O sea, mientras existan las facultades, las bases sensoriales son propiedades materiales que son el resultado del karma. Son producidas por el karma, quiere decir. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos conciencias, de acuerdo con el Abhidhamma, significa de que existe... Para tener conciencia tiene que haber una base material. No puede surgir la conciencia sin una base material. Entonces, y esas bases materiales, que son las bases de todas las conciencias, de los 5 sentidos y de la mente, esas conciencias, ¿no?, dependen de esas bases. O sea, si nosotros no tenemos las bases, no podemos tener conciencia. Así de simple, o sea, ¿no? Y de hecho, la muerte, o sea, uno la puede explicar de distintas maneras, pero la muerte, desde la perspectiva del Abhidhamma, es cuando las bases dejan de surgir por cualquier razón. Entonces las bases, al no surgir, la conciencia no tiene soporte. Es como, no sé, esto puede estar apoyado aquí porque está en la mesa. Y ahora, ¿qué pasó? No, sí, sí. No, entonces, pero solamente si está a la mesa. No, entonces, si no está a la mesa, esto no puede estar aquí, apoyado. Entonces, de la misma manera, la conciencia puede existir siempre y cuando existan las bases sensoriales. Sí. ¿Y cuál es la base de la conciencia de la mente? Pues la base de la mente, en realidad, es algo que es un misterio. Bueno, un misterio en el sentido de que el Buda nunca no fue categórico con relación a cuál es esa base. El Buda en el séptimo libro del Abhidhamma, el Patana, él menciona de que dependiendo de cierta propiedad material, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental, que, bueno, para resumir, es la mente, todo lo que no depende de los 5 sentidos, dependiendo de nuestra propiedad material, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental surgen. Eso es lo que el Buda dice en el séptimo libro, ¿no? Ahora, los comentarios, yo creo que pero yo creo que los comentarios ahí se equivocan. Los comentarios dicen de que es una propiedad material que depende de la sangre que está circulando dentro de la cavidad cardíaca, ¿no? Pero lo que pasa es de que yo creo que el Buda es categórico en el sentido de que él tiene que explicar eso de una manera genérica. En el momento de la reconexión existe la base de la mente. El momento de la reconexión es, como decía Juan, Kalalá, es una propiedad material invisible, ¿no? Entonces en esa propiedad material invisible existe la base de la mente. O sea que ahí no hay corazón, no hay nada, ¿no? Entonces a mí yo me pregunto, ¿por qué los comentarios, no sé, es un craso error eso de los comentarios? O sea, o ¿por qué están diciendo eso, no? Los comentarios, cuando en realidad, yo no sé, bueno, biológicamente cuándo surge el corazón, no en el caso de un ser humano, bueno. Cuarta semana. ¿Cómo? Cuarta semana. Antes, ¿no? Que la base, el cordón que origina el corazón se forma desde el principio. Bueno, según los libros de fisiología, cuarta semana. El corazón. Sí, se puede hablar como
Pero el embrión ya tiene la potencialidad. todavía no hay cordón. Pero en la formación. Cuando entra, está en el útero, pero no hay cordón todavía. Después. Pero bueno, Sí, está bien. Aunque una pregunta Sí. en este respecto. Justamente la reconexión, ¿cómo será? ¿Es inmediata? inmediata. No hay un periodo de, No. de nada, No puede haber por la condicionalidad. ningún intermedio entre. No hay nada, no hay intermedio. No, o sea, por eso el budismo Theravada se refuta toda esta idea, ¿no?, de que hay un periodo entre medios, ¿no? Porque en realidad las leyes de condicionalidad operan siempre. No, y las leyes de condicionalidad, hay una ley de la condicionalidad que es la condición de contigüidad o proximidad, que significa que no puede haber nada entre una conciencia y la que le sigue. O sea, no, entonces, por esa razón, inmediatamente después de la conciencia de muerte, surge la conciencia de reconexión. O sea que, de acuerdo con el budismo Theravada, lo que le llaman esto el estado intermedio bardo, ¿no?, es una existencia. No puede haber un momento, no puede haber ni siquiera un momento que no haya existencia. Pero ¿No? sí puede ser una existencia. Sí, claro, puede ser una existencia, pero no es algo que hay una suspensión, no, o sea, un limbo ahí, no, porque las leyes de condicionalidad son infalibles, o sea, son leyes que siempre operan. Sí. ¿Cómo es que esa conciencia de profundidad se mueve a otra? En realidad la conciencia no se mueve. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo es el signo del karma? ¿Es por signo del karma? ¿O cómo es ese proceso? Bueno, esos son los objetos, en realidad. Los objetos de la conciencia de la persona que va a morir, ¿no? O sea, la conciencia siempre tiene un objeto. Entonces la conciencia toma, antes de morir, alguno de los tres objetos, que es signo de karma, signo de karma, signo de destino, ¿no? Pero la conciencia en realidad no se mueve, porque, o sea, la materia es lo que se mueve, pero la mente no se puede mover. Nosotros, para lo mejor, para explicarlo, hacemos gráficos, ¿no?, como una cuestión de una línea, de una sucesión, pero en realidad no hay una línea con relación a la conciencia, porque la conciencia es inmaterial. Venerable, el Buda nunca habló del bardo. No, del bardo, no. No. Bueno, en el Katabatu, que es el quinto libro de Abhidhamma, que es un poco las refutaciones de las doctrinas heterodoxas, ¿no? Ahí sí está el bardo. No, o sea, que se refuta eso. En Pali se llama Anantara Bhava, que es una existencia intermedia. O sea, eso es lo que es en Pali. Oye, ¿usted quería preguntar algo? Sí. Sí, perdón, estaba entendiendo lo de las percepciones. Están las 5 percepciones que, bueno, que ya todos sabemos, pero por lo que usted dice, entendí de alguna manera, me puedo estar equivocando, que hay otra clase de percepciones aparte de los 5 sentidos, que es el tacto, el olfato, la vista, el oído. O no entendí muy bien. No, o sea que son 6 tipos de conciencia, ¿no? La vista, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. O sea, de que la mente es todo aquello que, no, por ejemplo, cuando uno piensa algo, uno recuerda algo, eso es conciencia de la mente. O sea que no depende de alguno de los 5 sentidos, ¿no? Entonces ese es la sexto tipo de conciencia, que son la mayoría de las conciencias, ¿no? O sea, de que en realidad la mayoría de las conciencias son conciencias de la mente, ¿no? Entonces, pero bueno, nos estamos metiendo en un terreno que, desviándonos, porque yo quiero explicar el segundo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, pero espero que haber explicado el primero, ¿no? O sea, la continuidad de los agregados debido a la fuerza del karma, que eso significa de que hay
el karma es lo que hace que las bases de la conciencia surjan. Entonces, que son propiedades materiales. Entonces esas bases de la conciencia surgen a partir del momento, digamos, de la reconexión hasta prácticamente antes de la conciencia de muerte por el karma. Entonces es el karma lo que continúa la existencia, por decir ahí. Entonces el término Jivita Sankara, ese es un significado, ¿no? Pero el segundo significado es la prolongación de la continuidad de los agregados por medio del logro del estado de fruición. O sea, y esto se complica aún más. Ok, ¿qué significa eso? Ahora, vamos entonces a la lámina anterior, porque entonces para poder explicar, vamos a la lámina anterior. Entonces, ahora, el Buda, en el momento de su iluminación, ¿no?, él alcanza, digamos, la budeidad o el estado de Buda, ¿no? Pero, de acuerdo con el Abhidhamma, es el surgir de la conciencia del sendero del estado de Arahant, ¿no? Entonces esa conciencia que surge una sola vez erradica todas las impurezas mentales, ¿no? Y después de la conciencia del sendero del estado de Arahant, ¿alguien tiene el libro del compendio de la Abhidhamma aquí? ¿No está? ¿Nadie lo tiene? En el compendio no está. Ok. Después de la conciencia del sendero surgen 2 o 3 momentos de conciencia de fruición, ¿no? Ahora, se dice de que la conciencia del sendero nunca vuelve más a surgir, porque ya la conciencia del sendero surgió e hizo su función, que es erradicar las impurezas mentales. Pero después de que el Buda alcanza la iluminación, el Buda puede entrar en lo que se llama el estado sostenido de fruición, que es entrar en esas conciencias de fruición que toman el Nirvana como objeto, ¿no? ¿Qué es fricción? Fricción es una conciencia resultante, en realidad. Es el resultado de una acción que uno hizo anteriormente. Eso es lo que se llama fricción. Por eso se llama fricción. Entonces, volviendo entonces a explicar esto. En el momento de la iluminación surge la conciencia del sendero del estado de Arahant, y el Buda, digamos, erradica todas las impurezas mentales, y esa conciencia del sendero produce un resultado, que son 2 o 3 conciencias de fricción que surgen inmediatamente después. Por eso, si ustedes leen en los cánticos devocionales las cualidades del Dhamma, ¿no?, se dice que el Dhamma es akalika. ¿Cómo lo traducimos al español? Akalika, a ver, no sé. ¿Cómo dice? Akalika, ¿cómo se traduce? Cualidades del Dhamma. Sí. Akalico. Sí. Realizado. No. A ver, el Dhamma está bien expuesto por el Bhagavan. Es realizable por uno mismo. Es de efecto inmediato. Efecto inmediato. Eso. Akalika significa que no tiene tiempo, literalmente. Significa de que la conciencia del sendero del estado de Arahant da resultados inmediatamente después. O sea, si nosotros hacemos un kama ahora, una acción, ¿no? Esa acción que nosotros hacemos ahora tiene un efecto diferido. No, o sea, nosotros no vamos a experimentar el resultado. Va a pasar un tiempo, no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, con relación a todas las acciones mundanas que los seres realizan, se dice de que el efecto no es inmediato. Siempre hay un periodo de tiempo entre la acción y el resultado, ¿no?
Si uno tuviera el efecto inmediato sería bueno a lo mejor, sobre todo con las malas acciones y la corrupción que hay aquí. ¿Qué opina usted? ¿No? Imagínese cuando uno comete un acto de corrupción, inmediatamente hay resultado, ¿no? Pero luego es coincidental, ¿no? Porque algo sucede y dice uno, shin, karma. O sea, algo le pasa a uno, no sé si es lo que ya maduró y se generó en ese momento, pero coincidentalmente pudiera uno asumir que es debido a algo que hizo uno mal hace poquito. Sí, bueno. O sea, Sí, pero normalmente, o sea, ese es el problema, ¿no? En el Dhammapada hay varios versos ahí que dice, así como la leche no se cuaja inmediatamente, de la misma manera las acciones no maduran Pero inmediatamente. son estas personas que hacen muchas cosas mal y no parecen nunca recibir un castigo por todas las cosas que hicieron mal. Como tantos políticos, ejemplo perfecto aquí en México. O sea, que hacen cosas mal, roban, tal, pero que simplemente se perpetúan ellos, se perpetúan sus ideas, sus acciones con su prole y no les llega ningún mal. Claro que sí, a lo mejor no nos va a pasar, pero de que llega. Sí, o sea, que de acuerdo con la ley de causa y efecto va a llegar. Nos gustaría verlos, ¿no? Así un político. O sea, uno podría decir que el karma madure, El del otro. Pero eso no sería budista ya. No, porque, ¿no? O sea, que uno está diciendo que le pase mal a... Pero la mayoría de la gente, o sea, mucha gente quisiera que así fuera, ¿no? Pero claro, ese yo creo que es el gran problema, porque si el karma madurara inmediatamente, la gente no realizaría malas acciones porque estaría viendo el resultado, ¿no? ¿Por qué no es así, ¿Cuánto tiempo se requiere para ¿Como cuánto? No, eso es difícil de responder por la cuestión de la vida y todo eso, no se puede responder esa pregunta. Sí, es muy difícil. Además está actualmente, perdón, como que hay un mal concepto del entendimiento de la palabra. No es tan fácil entenderlo como lo ocupan normalmente el lenguaje diario, ¿no? Es su cara. ¿Cómo sabe? ¿No? O sea, seguramente le pasó eso porque es su cara. Entonces eso ya lleva como pues lo ocupan mucho. A mí me ha tocado ver gente que yo digo, pues ni siquiera saben realmente el significado o el porqué de dónde viene, ¿no? Entonces sí hay como siento yo, una mala información. Sí. Y uno creo que uno debería de ser realmente como más pensante en lo que uno está haciendo en el acto y decir, yo mejor me preocupo por mi casa, ¿no? Y no por lo que está pasando alrededor, porque pues nunca, a lo mejor a mí no me toca verlo. Entonces, pero sí me puede tocar vivir lo que yo estoy generando. Pero la mayoría de la gente, yo creo, en el mundo no comprende ni actúa de acuerdo con la ley del karma, no que es recto entendimiento. Sí. Si finalmente uno se hiciera responsable de la consecuencia de sus actos, le bajaría 3 rayitas a hacer cosas malas y cosas así, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, o sea, no es que dependiendo del tamaño de la acción sea el tamaño o el peso del karma, ¿no? O sea, se dan unas condiciones por una cosa y surgen de alguna otra manera. Perdón, pero sí hay, ¿verdad? Como unos actos así como muy terribles. Sí, o sea, hay una gran diferencia. Como matar un arajanto. Sí, hay camas que se llaman pesados, que son camas que van a dar resultado en la reconexión. Hay primero lo que se llama un curso completo de acción, que son camas que van a producir efectos que tienen la potencialidad de producir efectos en la reconexión. Un curso completo de acción
es un kama que tiene la potencialidad de generar reconexión. Y si es malo, es una mala reconexión, y si es bueno, una buena reconexión. Y después, dentro de los cursos completos de acción, están los kamas pesados, que son los kamas que van a producir reconexión en la próxima existencia. Y no hay forma de evitarlo. O sea, como por ejemplo, parricidio, matricidio, etc. ¿No? Sí. Cuando una persona se muere joven o muy jovencito, luego también hace la reconexión. ¿Y por qué se mueren pronto? Siempre hay reconexión, inmediatamente después de la muerte. Bueno, habría que ver, o sea, puede ser el kama, ¿no? Puede ser el kama. Pero hay varias causas de muerte. Sí. Una pregunta, si el kama está determinado por la intención con la que se ejecuta, ¿qué pasa con, por ejemplo, pensando en una persona psicótica que está como trastornado ya, o sea, la mente está mal? ¿Qué pasa, por ejemplo, si comete igual un parricidio o algo así? ¿Es el mismo peso que para alguien más sano mentalmente? Sí, porque, bueno, a ver, estamos entrando en un tema, ya, pero yo creo de que ahí lo que hay que ver es, bueno, si esa persona reconoce a la otra persona como el padre o la madre. Esa sería la primera pregunta. ¿No? Pero es un kama negativo, porque para generar una acción de matar se requiere que haya un estado mental en la mente, no que es la raíz dosa o enojo, no sé, es difícil, aversión, es muy difícil traducir ese término, pero cualquier acción de matar, en el momento en que uno realiza la acción, está acompañada de ese estado mental. No, o sea, eso es inevitable, ¿no? No, a no ser que uno mate, o sea, sin darse cuenta. No, pero entonces en ese caso este estado no está. Pero en el caso de una persona psicótica, entonces la pregunta que habría que hacerse es si esa persona reconoce a la otra persona como el padre y la madre. Entonces, si la respuesta es sí, entonces sería un kama pesado. Sí. Si el estado mental es cuestión también de kama, pensando en algo que está psicótico, ¿no? O sea, si es un asunto que viene por kama. Pero la psicosis no necesariamente es producto del kama, no es. No, las condiciones que hacen que una persona sea psicótica es posible que sean producto del kama. Pero los estados mentales asociados con la psicosis no son resultado. No. Pero estamos entrando en un terreno, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos y después en todo caso al final, ¿no? Entonces yo le estaba explicando de que el momento de la iluminación del Buda, ¿no? Nosotros tenemos que surge la conciencia del sendero y después surgen las conciencias de fricción. La conciencia de fricción, respondiendo a su pregunta, es el resultado de la conciencia del sendero. Ahora, después de que el Buda alcanza el estado de Buda, de la conciencia del sendero no vuelve a ocurrir nunca más. Pero el Buda tiene la habilidad de entrar en lo que se llama el estado sostenido de fricción, que es hacer surgir esas conciencias de fricción que toman el nirvana como objeto a voluntad. Entonces, o sea, de que en los textos, en los comentarios, se dice de que el Buda entra en ese estado sostenido de fricción en cualquier momento y sale de ese estado en cualquier momento. Por ejemplo, cuando están compartiendo méritos, por ejemplo, ahí en los comentarios dice de que el Buda entra un momento en el estado de fricción y después sale de ese estado de fricción. No, es una conciencia de la puerta de la mente que toma la realidad incondicionada como objeto. Pero se dice de que esa entrada en la fricción se llama la fricción momentánea, de acuerdo con el comentario. Y esa fricción momentánea
tiene el poder solamente de eliminar la enfermedad si uno está en ese estado. Pero, o sea, si uno entra en el estado de fricción, o sea, uno no tiene conciencia de nada. Ahora después vamos a ver más adelante unas partes del discurso, porque son conciencias de la puerta de la mente. O sea, cuando uno está en el estado sostenido de fricción, digamos, si uno entra en el estado sostenido de fricción por 15 minutos o media hora, o sea, uno no tiene ninguna experiencia sensorial, porque la mente está, digamos, con un objeto incondicionado y no hay forma de que uno tenga una experiencia auditiva, etc. ¿No? O sea, de que o sea, sí se experimenta algo. sí, pero por la mente solamente. ¿No? Entonces ese estado sostenido de fricción, que el Buda entra en distintas ocasiones y muchos de sus discípulos también, entonces hay dos tipos de estado sostenido de fricción. El estado sostenido de fricción momentáneo, que se llama, que es cuando el Buda entra en cualquier momento que él quiera, que puede ser por unos segundos, una fracción de segundo o por más tiempo, y después sale. Ahora, durante ese periodo en que el Buda entra en ese estado sostenido de fricción, o sea, no existe enfermedad porque no existe sensación, porque la mente toma el objeto de la realidad incondicionada, ¿no? Y como es una conciencia mental y la enfermedad tiene que ver con el cuerpo, entonces durante ese periodo el Buda no tiene ninguna experiencia de dolor, pero solamente cuando está en ese estado. Sí. ¿Se puede decir que el estado de éxtasis podría ser un estado de... No, porque en realidad esto es mucho más allá de eso. O sea, esto va, ¿no? Porque esto trasciende, digamos, todo tipo de las conciencias mundanas, ¿no? O sea, que en realidad es es indescriptible esto, ¿no? Ahora, pero hay otro tipo de estado sostenido de fricción, que es lo que se llama en Pali Ayu Sankara, que es la formación de la existencia. Ayu Sankara significa que es un estado de fricción en que el Buda entra en la contemplación de los componentes mentales y materiales, y contempla los componentes mentales y materiales de acuerdo con las tres características de impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad. O sea, de que por eso se dice el esfuerzo preliminar. El esfuerzo preliminar de los estadios de introspección, Puba, Vaga, Virillena, se refiere a esa práctica que el Buda entra en un proceso de contemplación antes de entrar en el estado sostenido de fricción. El Buda puede entrar en el estado sostenido de fricción así, si quiere, ¿no? Eso se llama el estado sostenido de fricción momentáneo. Pero ese estado sostenido de fricción, como expliqué, de acuerdo con el comentario, solamente elimina la enfermedad cuando uno está en ese estado, ¿no? Pero cuando uno sale de ese estado, el dolor vuelve, ¿no? O sea, ustedes se recuerdan que el Buda tuvo una enfermedad muy grande, ¿no? Entonces el comentario explica con un símil esto, el estado momentáneo de fricción. Es como arrojar una piedra digamos, en un lago, donde hay esta lenteja de agua. No sé si ustedes conocen, ¿saben lo que es la? ¿Cómo? ¿Así? Que se utiliza para dar de comer a los peces.
No, la lenteja de agua estaba viendo, es una planta de la familia de la lemna, Sí, es un- Lemonoideae. ¿Sí? Que parece pasto. Sí, bueno, son unas cositas como una especie de grano, ¿no? más chiquito. Como Ah, lentejas. entonces el comentario da un símil de uno arroja una piedra en agua que está cubierta por lenteja de agua, entonces en el momento que la piedra cae, se abre. Pero pasa un ratito y después se vuelve a cerrar de nuevo. O sea, de que el estado sostenido de fricción momentáneo es como ese símil. Pero después está el estado sostenido de fricción que prolonga la vida. Entonces, en ese caso, entonces el Buda tiene que hacer todo una práctica preliminar, ¿no? Que es contemplar los componentes mentales y componentes materiales de acuerdo con las tres características. Se las puso en cara. Bueno, eso se llama el esfuerzo preliminar de vipassana, ¿no? De introspección, ¿no? Entonces, se dice de que antes de alcanzar su iluminación, el Buda contempló en la tercera parte de la noche en las formaciones o la mente y la materia de acuerdo con las características. Entonces, bueno, el mismo proceso que el Buda utilizó antes de iluminarse, entonces él utiliza ese proceso para entrar en el estado sostenido de fricción. Pero, antes de entrar en el estado sostenido de fricción, el Buda realiza una determinación de que yo esté libre de enfermedad por un periodo de tiempo. Entonces el Buda realiza la determinación antes de entrar en el estado sostenido de fricción que permanezca libre de enfermedad por 10 meses. ¿No? Entonces el Buda entra en el estado sostenido de fricción, emerge del estado sostenido de fricción y como realiza esa determinación se dice de que el Buda se libra de la enfermedad por 10 meses. Sí. De eso, bueno, yo había escuchado que después de lograr llanas y esto están las esferas. ¿Se refiere a esto, la de la no percepción? No, son las conciencias ultramundanas. O sea, son llanas, pero son llanas de las características, no llanas de los objetos. O sea que el Buda en realidad contempla los componentes mentales y materiales de acuerdo a las características, pasa por todos los estados de vipassana, y antes de entrar en el estado sostenido de fricción que toma el nirvana como objeto, realiza la determinación que yo esté libre de enfermedad por 10 meses. Entonces el Buda emerge y se dice de que el Buda está libre de la enfermedad por 10 meses. Y después vamos a volver sobre esto, porque después se vuelve sobre esto más adelante y ya vamos a ver todo lo que pasa. Entonces, el comentario explica de que en este caso, el primer ejemplo del estado de fricción momentáneo era como arrojar una roca, ¿no? Una piedra en esta lenteja de agua, ¿no? Entonces se abre y después rápidamente. Pero el comentario explica de que en este caso es como si un hombre se metiera al agua y empezara a sacar todo, ¿no? A limpiar todo, ¿no? Entonces va a demorar un tiempo mucho más largo para que la lenteja de agua vuelva a cubrir todo, ¿no? Entonces que ese es el periodo de 10 meses. O sea que, entonces eso es lo que explica el comentario de Dagosa sobre eso. Ahora, pero hay mucho más sobre esto, ¿no? Entonces, de hecho el comentario uno lo manda al Visuddhimagga, el capítulo 20, que es sobre las contemplaciones de la materia y de la mente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer, o sea, lean el Visuddhimagga, ¿no? Pero entonces el Buda hace eso. ¿Alguna duda? Entonces después el sublime, habiendo suprimido por medio del esfuerzo esta enfermedad, moró haciendo ocurrir el principio vital. ¿Qué eso significa? El estado sostenido de fricción
de la forma que lo acabo de explicar. Luego esta enfermedad del sublime se aplacó. Después el sublime, recuperado del padecimiento, poco después de la recuperación, salió del monasterio y se sentó en un asiento preparado en la sombra del monasterio. Entonces el venerable Ananda se acercó al sublime. Habiéndose acercado y reverenciado al sublime, se sentó a un lado. Sentado a un lado, el venerable Ananda le dijo al sublime esto: Venerable, veo al sublime confortable, veo al sublime saludable. Venerable, no obstante esto, debido al padecimiento del sublime, mi cuerpo estaba rígido como empalado, las direcciones no eran discernibles, las cosas no me eran claras. Venerable, no obstante esto, tuve un pequeño alivio pensando que el sublime no cesaría en el nirvana sin antes dejar alguna instrucción con respecto al sangre de los bhikkhus. Lo que él había pensado. ¿Cómo? Lo que él había pensado. Sí, o sea, yo estaba pensando, Ananda es el héroe de la historia, ¿no? ¿No? Entonces veamos lo que el Buda le dice. Ananda, ¿qué espera el sangha de mí? Ananda, el Dhamma ha sido enseñado por mí sin distinguir entre interno y externo. O sea que eso lo podemos traducir como esotérico o exotérico, ¿no? Ananda, con relación a los Dhammas del Tathagata, no existe el puño cerrado del maestro. O sea, esta es una frase muy famosa en el Mahaparinibbana Sutta. O sea que lo que quiero decir aquí es que el Buda no, el comentario explica de que no enseñó algo a algunos discípulos y dejó a otros sin enseñarles eso. No, eso sería esotérico, ¿no? De que solamente algunos lo saben y otros no lo saben. Entonces eso es lo que saben, ¿no? O el Buda enseñó cierta doctrina. O sea, esotérico y exotérico, de acuerdo al comentario, tiene dos significados. Con relación al individuo y con relación a la doctrina, ¿no? Con relación al individuo, porque yo le enseño a este una cosa, pero a los otros no. Y con relación a la doctrina, yo le enseño esta doctrina, pero no le enseño esa otra, ¿no? Entonces el Buda dice de que él no dejó nada de esto, ¿no? O sea, y después el Buda dice, Ananda, con relación a los Dhammas del Tathagata, no existe el puño cerrado del maestro. Esa es una frase muy hermosa, porque el comentario explica de que hay maestros que se guardan algo, ¿no?, hasta el final, y cuando se van a morir enseñan eso, o enseñan a uno u otro, ¿no? Si le da tiempo. O sea que uno se guardó algo, bueno, por las dudas, ¿no? Yo me guardo esto. No, entonces el Buda le está diciendo, todo ha sido enseñado, no hay nada que no ha sido enseñado, está todo transparente. También el silencio del Buda habla de eso, de el puño cerrado. Ah, sí, en el libro este. En el libro. ¿Y qué dice Juan? Que bueno, que pues, sí se guardó algo. O sea, eso hace una crítica a esa frase. Ah, sí. Porque el Buda no dijo cosas. No dijo eso. Pero lo que pasa es, no, pero ¿por qué el Buda no dijo los Avyakatas? Sí, eso ya está. Si quieres se los explico. ¿No? Usted ya lo sabe. Porque el Buda no lo dijo. Nos olvidan. No, porque son cosas de que no, que corresponden a la realidad convencional y son conceptos irreales. No, entonces, pero se dice de que el Buda contesta solamente 3 cosas. Por aquí, si quieren mañana, o a ver si ahora cuando termine la encuentro. Entonces, Ananda, ese que piensa así, yo solo lideraré el sangha de bhikkhus, o el sangha de bhikkhus debería nombrarme a mí, entonces Ananda, él debería indicar algo con respecto al sangha de bhikkhus. Ananda, ese que piense así, yo solo lideraré al sangha de bhikkhus, o el sangha de bhikkhus debería nombrarme a mí, entonces Ananda, él debería indicar algo con respecto al sangha de bhikkhus. Pero Ananda, el Tathagata, no piensa así. Yo solo lideraré el sangha de bhikkhus, o el sangha de bhikkhus debería nombrarme a mí. Ananda, ¿por qué entonces este Tathagata debería indicar algo con respecto al sangha de bhikkhus? ¿No?
Ananda, yo ahora estoy viejo, mayor, anciano, ido en años, he alcanzado el término. Mi término son 80. Ananda, así como una carreta vieja continúa por medio de remiendos, de la misma manera, Ananda considero que el cuerpo del Tathagata continúa por medio de remiendos. Ananda, en esa ocasión en que el Tathagata mora, habiendo entrado en la concentración de la mente sin signo, por la cesación de algunas sensaciones, por la ausencia de atención a todos los signos, es solo en esa ocasión, Ananda, que el cuerpo del Tathagata está más confortable. ¿No? O sea que su cuerpo no estaba bien. Por lo tanto, Ananda, y esta es una frase muy famosa del Mahaparinibbana Sutra, morad aquí, siendo islas en vosotros mismos, siendo refugios en vosotros mismos, sin otro refugio que la isla del Dhamma, sin otro refugio que el refugio del Dhamma. ¿Cómo, Ananda, un bhikkhu mora siendo una isla en sí mismo, siendo un refugio en sí mismo, sin otro refugio que la isla del Dhamma, sin otro refugio que el refugio del Dhamma? Ananda, aquí un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. En las sensaciones, en la conciencia, mora contemplando el Dhamma, en los Dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. O sea, de que lo que el Buda está diciendo aquí es los 4 fundamentos de la atención. O sea, así uno tiene que morar siendo una isla en uno mismo, haciendo el Dhamma su único refugio. Y el Buda lo repite hasta cuando muere. El Buda dice eso, ¿no? O sea, de que nosotros ahí tenemos una exhortación del Buda con relación al refugio. Así Ananda, un bhikkhu, mora siendo una isla en sí mismo, siendo un refugio en sí mismo, sin otro refugio que la isla del Dhamma, sin otro refugio que el refugio del Dhamma. Muy grave. Sí. Pero eso suena algo muy hermoso de alcanzar y un propósito de vida. Pero cuando uno está en un estado insano de su mente, cuando uno está con alguna enfermedad física o mental o emocional, el llegar a entender eso, en que uno puede ser su propio refugio y uno puede salir adelante, no es nada sencillo. Pues no, o sea, no es nada sencillo. Uno es cuando entonces tiene que tomar refugio en el Buda. Sí, o sea, uno toma refugio en el Buda, pero uno tiene que hacer el Dhamma su propio refugio, como lo que dice aquí. Que lo que quiere decir esto es, o sea, uno toma refugio en el Buda, pero uno tiene que a su vez practicar los 4 fundamentos de la atención. En ese momento, en esa situación, eso es lo que el Buda está diciendo ahí, ¿no? Porque en realidad no hay otro refugio aparte de eso. Y la segunda parte termina con una frase que ahora lo vamos a leer, ¿no? Porque esto es también algo muy increíble. Ananda, cualesquiera que ahora o después de mi deceso moren siendo islas en sí mismos, siendo refugios en sí mismos, sin otro refugio que la isla del Dhamma, sin otro refugio que el refugio del Dhamma, Ananda, ellos, entre aquellos deseosos de mi triple entrenamiento, estarán en la cima. Pero aquí hay un problema, aquí hay una situación, porque la traducción literal de esto es una cosa muy hermosa, pero esta traducción que está ahí es de acuerdo con el comentario. O sea, el término en Pali es Tamata ge mete ananda bhikkhu vavi santi yekechi sika
Kama. O sea, entonces la traducción literal de eso es Ananda. Esos bhikkhus, entre ellos que desean practicar el triple entrenamiento, o el entrenamiento de virtud, concentración y sabiduría, ellos estarán arriba de la oscuridad. Es lo que significa, ¿no? O sea, como algo así como estarán en la luz, ¿no? O sea, la traducción literal es ellos estarán en la luz, van arriba de la oscuridad, literalmente. Pero el comentario dice de que ese término, que es Tamá significa oscuridad, Age significa arriba de la oscuridad, ¿no? Entonces ellos van a estar arriba de la oscuridad, ¿no? Pero lo que pasa es que el comentario explica eso Agatama. O sea, Tama significa, es un nombre en Pali que es oscuridad. Y Aga significa la punta, o arriba. Entonces, es un compuesto de dos voces, dos nombres, ¿no? O sea, arriba de la oscuridad, por decirlo así. Pero el comentario dice de que ahí hay una transposición de los términos, que tiene que ser Aga Tama. Bueno, Juan sabe Pali, usted también. Entonces, cuando Tama en Pali está después del nombre, Tama es un superlativo. Entonces, más allá o más arriba, en lo más arriba, en lo más alto, Agatama. Entonces el comentario dice de que ahí hay una transposición. Entonces si nosotros le hacemos caso al comentario, entonces Agatama, y Agatama significa estar en lo más alto. Entonces, por eso ahí tenemos la cima. Pero en realidad literalmente significa arriba de la oscuridad. ¿En lo más alto de la oscuridad? No, Agatama significa en lo más alto, en la cima, en el lugar, o sea, el estado de Arahant. Por arriba de la oscuridad. O sea, no, pero Agatama significa en la cima, en lo más alto. En lo más alto es el estado de Arahant, de acuerdo con el comentario. Agatama, el comentario dice que es el estado de Arahant, ¿no? Entonces, pues la cima es el estado de Arahant, es el estadio más alto de iluminación, ¿no? Entonces, pero uno tiene la tentación de traducir eso, ¿no?, literalmente, como por encima de la oscuridad. Recuerda que en uno de los discursos de Tamokando, he acabado con toda esa masa de oscuridad, dice la vicuña mala. Ajá. Ahí Tama, claro, ahí Tama está al principio, ¿no? Y eso significa oscuridad. Y Kanda es una masa. Ok, entonces con eso es el fin de la segunda parte. ¿Alguna pregunta? Entonces uno tiene que, de acuerdo con lo que dice el Buda, morar siendo isla en sí mismo, siendo refugio en sí mismo, sin otro refugio que la isla del Dhamma, sin otro refugio que el refugio del Dhamma. ¿Cómo uno mora de esa manera? ¿Cómo uno mora? Contemplando, ¿no? El cuerpo en el cuerpo, la sensación en la sensación, la conciencia en la conciencia y los dhammas en los dhammas. O sea, que son los 4 fundamentos de la atención. De esa manera uno, ¿no? Entonces, después de mi deceso, moren siendo isla en sí mismo, siendo refugios en sí mismo, sin otro refugio que la isla del Dhamma, sin otro refugio que el refugio del Dhamma. Ananda, ellos, entre aquellos deseosos de mi triple entrenamiento, estarán en la cima o estarán por encima de la oscuridad. Okay. O sea, de que eso es el fin de la segunda parte del discurso. Entonces nosotros ahora vamos a pasar mañana a la tercera parte, que el Buda está nuevamente en Vesal, y
Entonces, bueno, la tercera parte es bastante larga. Entonces, bueno, esperemos que mañana podamos terminar la tercera parte. Ok, ¿alguna pregunta con relación a esto? Sí, Juan. ¿La fuerza del karma, quién la determina? ¿Cómo se determina? ¿El karma de uno mismo? ¿O cómo es eso? La fuerza del karma es la condición de karma sincrónica, ¿no? O sea, de que la condición de karma sincrónico tiene un estado condicionante, está en el pasado, digamos, y un estado condicionado, ¿no? Entonces, el estado condicionado, ¿qué son? Las conciencias resultantes y la materia producida por el karma. Entonces la fuerza del karma se refiere al surgimiento. Bueno, la fuerza del karma es la fuerza de la condición. Eso es la fuerza del karma, de acuerdo con el tal. O sea, de que nosotros tenemos el estado condicionante, que es la volición, ¿no? Y los estados condicionados, que son las conciencias resultantes y las propiedades materiales producidas por el karma. Entonces, la relación entre esas dos cosas es la fuerza del karma. Pero una pregunta, ¿y es proporcional? Digamos, si yo hago una acción que afecta a una persona, va a haber una contrarreacción, va a haber un efecto en mí. Pero si yo daño a 1000 personas, el daño que yo voy a recibir es proporcional. Pues digamos, no sé, un ejemplo absurdo, le pisé un pie a una persona, ¿no? Y no sé, por cuestiones algo me va a pasar a mí. Pero de repente tengo esta cosa que me gusta pisar a las personas y le piso el pie a 1000 personas. Entonces, intencionalmente, claro. Bueno, sabiendo el mal que estoy haciendo, todo, ¿no? O sea, es... Pues, ahora, se dice de que desde el punto de vista de la Abhidhamma, el karma es una unidad de conciencia asociada con la volición, asociado con la conciencia sanas o insanas. O sea, de que nosotros estamos hablando de una cosa infinitesimal a nivel temporal. Entonces cada uno de esos es una unidad kámica, ¿no? Entonces para pisarle el pie, digamos, a alguien, o sea, entonces hay billones de voliciones, ¿no? Porque desde el momento en que usted, digamos, lo decide hasta el momento en que lo logra, o sea, entonces hay, digamos, durante todo ese tiempo, digamos, una cantidad incontable de voliciones, y cada una de esas voliciones tiene esa potencialidad. O sea, que es bastante complejo, difícil responder esa pregunta. No, pero sí, claro, se le va a pisar a 1000. No, o sea, mucho más voliciones. Pero lo que pasa es de que lo que quiero decir es que cada volición tiene un efecto, ¿no? Perdón, es que no entiendo la palabra volición. Volición es el estado mental que acompaña la conciencia sana o insana que uno tiene cuando uno realiza una acción. O sea, es un término técnico eso. Pero cuando se realiza una acción mala y prefiere uno no ver que está haciendo algo malo, digamos, o sea, sabes que estás haciendo algo malo, pero es que sigo con el tema de la corrupción, pero que una persona que está robando y dice, bueno, pues estoy robando, pero pues tener dinero no es malo, ¿no? O tener mucho dinero no tiene nada de malo, o todo el mundo lo hace, si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona. Son como estas clases de atenuantes que hacen que en el momento, o por ejemplo cuando alguien le ofrece dinero a otra persona y lo hace como un acto de amistad, pero en realidad es un acto de corrupción. Entonces ahí es cuando, digamos, como que no es muy intenso, el acto, es que la corrupción es complicada porque en realidad no estás dañando directamente a una persona siendo corrupto, simplemente estás recibiendo dinero. El daño aparece después cuando estás recibiendo dinero público
que no va a servir para, por ejemplo, un hospital o construir una carretera o ayudar a alguien que lo necesita. Entonces ahí, digamos, la intención de hacer el mal es distinta, por ejemplo, a la de matar. O por eso yo creo que es más fácil hacer un acto de corrupción que matar a alguien, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que en la explicación del karma nosotros también tenemos lo que se llama todo aquello que es previo a la acción en sí misma, ¿no? Y después está el momento en que uno realiza la acción, y después está todo lo que viene después de la acción, ¿no? Entonces con relación a lo que está antes de la acción, entonces ahí puede haber muchísimas condiciones que influyen, digamos, en la persona que realiza la acción, ¿no? Pero el karma mismo es en el momento en que uno realiza la acción. Por ejemplo, uno puede cometer un acto de corrupción, digamos, robar, condicionado por muchas cosas diferentes. O sea, pero en el momento en que uno se apropia de algo que digamos no le pertenece a uno, en ese momento siempre hay la raíz insana del apego o el deseo, ¿no? Porque pero las condiciones pueden ser muchas, puede haber odio, enojo y muchas cosas más. Sí. O sea, entonces todo eso influye en la abolición, digamos, con que uno realiza las acciones. O sea, de que es un proceso de momentos, es una continuidad de momentos, ¿no? Pero cada abolición insana produce un resultado, ¿no? Entonces, suponiendo de que uno dice, bueno, voy a apropiarme de esto, ¿no?, del Estado, ¿no? Y, o sea, eso es un estado insano, ¿no? Pero después, o sea, llega el momento en que uno lo va a hacer y dice, no, esto no está bien, desisto, ¿no? Entonces, todos los momentos anteriores son momentos insanos de abolición que van a generar un resultado. Pero el hecho de que uno haya desistido en el momento de realizar la acción, significa que eso no es un curso completo de acción, ¿no? Entonces, cuando eso no es un curso completo de acción, se dice de que la abolición, el karma, no genera resultado en el momento de la reconexión, no, porque eso no es un karma, o sea, eso tiene un nombre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo robo dinero y con ese dinero hago más dinero y después me siento culpable por eso y dono ese dinero a una asociación, no sé, a caridad o eso revierte el proceso? No, para nada. No, lo que pasa es que la acción de donar es una acción sana, ¿no? La acción de donar es otro karma diferente. O sea, la acción de apropiarse, o sea, en realidad esto es anatta, ¿no? O sea, un poco de impersonalidad. Porque cuando nosotros analizamos de esta manera, nosotros analizamos cada momento, ¿no? Entonces, cuando usted se apropia de algo, entonces, bueno, eso es un camino sano. Pero después decide que va a donar todo, digamos, a una asociación, digamos, sin fines de lucro, ¿no? Entonces, eso es una acción de generosidad, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. son dos acciones diferentes. No te quita la No, no. Claro, pero uno por la culpa lo hace así, ¿no? ¿Y qué sucede cuando justamente lo que él está exponiendo y la persona que recibe ese bien sabe que es un dinero robado? O sea, si yo tengo una fundación de niños enfermos o quiero hacer un beneficio, pero yo sé que esta persona que me está donando no es
una persona buena, o sea, el dinero es sucio. O sea, lavado de dinero, puede ser. Pues uno debería rehusar a aceptar eso, ¿no? No sé. El asunto está en conocimiento de la causa o en la intención. O sea, cuando alguien hace algo, por ejemplo, lo que ya explicaba el psicótico no sabe que está matando a su papá, es otro karma, ¿no? Que el que sí sabe tiene la intención directa de hacerlo. O sea, el cambio de karma también. O sea, sí, todas esas cosas afectan la potencialidad. ¿No? Sí, o sea que hay muchas condiciones que afectan, que son anteriores. Por ejemplo, lo que decía la culpa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué he hecho? Tengo que, digamos, arreglar lo malo que hice, entonces voy a dar esto todo, ¿no? Sí, o voy a hacer obras de caridad o para el bien de los demás, ¿no? Entonces, en este caso se dice de que un estado insano como la culpa es una condición de una buena acción, ¿no? Porque a lo mejor la gente que lo recibe no sabe cómo usted obtuvo eso, pero usted está ayudando efectivamente a otros, ¿no? Aunque bueno, eso fue a costa de perjudicar a otros, ¿no? Pero entonces son momentos diferentes. Señor, sí. Pero por ejemplo el acto de generosidad pues, es hacer méritos, ¿no? Y los méritos pues tengo entendido que anulan la fuerza del karma negativo. No, porque el karma es algo que una vez que se genera, eso está potencial hasta que produce resultados. Y salvo hay que estudiar Abhidhamma, pero salvo en circunstancias, ¿no?, específicas, el karma siempre se cancela cuando produce resultados. No sé. Tengo una pregunta un poco diferente. En cuanto a Ananda, entiendo que él era como estaba al servicio del Buda, mientras todos los demás bhikkhus practicaban Sariputta, Moggallana, pues él andaba preocupado como las compañeras, ¿no? En lugar de estar acá, vaya, que es otro tipo de servicio muy bueno. Mi pregunta es, Ananda, a estas alturas de lo que vamos, ¿se sabe si tenía ya algún grado de... No tenía ningún grado. No tenía nada. Porque tengo entendido, bueno, más adelante que alcanza... Después de que el Buda muere. ¿En una noche o algo así? Sí, la noche antes del primer concilio. En esa noche alcanza, o sea, no hay que pasar por Sotapanna. Sí, hay que pasar por los... O sea, es como grado. Sí, pero puede ser así. O sea, que pueden pasar unos 4 estados en una fracción. Claro que entonces las buenas acciones, o digamos que el triple camino que era que es concentración, paña y virtud. Ajá. Entonces, digamos que Ananda estuvo como haciendo más los otros aspectos, servicio. Más el servicio que la práctica como tal, la concentración. Sí, porque Ananda en realidad lo que se encargó es también de recordar todo lo que el Buda. O sea, todo esto es porque Ananda lo recordó. Porque a él se lo decía, ¿no? Sí. Ananda, como que esa fue la condición, ¿no? Sí. No, yo durante 25 años. Sí, 25 años. Ananda no fue el asistente directo del Buda toda la vida, todo desde el momento de la iluminación, sino ya cuando el Buda era un poco más grande. No, durante la primera parte de los 35, digamos, como de los 50 y tantos, el Buda no tenía un asistente único, se rotaban. Después, o sea, Ananda aceptó ser el... Entonces Ananda en realidad se dedicó a todo esto y por eso no pudo meditar. Pero como que digamos cultivó buen karma, porque hizo muchas cosas que si bien a veces era un tanto inoportuno al Buda,
Por ejemplo, ayuda a establecer la comunidad de las vicuñas, ¿no? Gracias a que estuvo... Sí, Ananda realmente, pero si usted lee en el Chulabhaga, que es uno de los libros canónicos del Vinaya, que está el relato del primer concilio budista. O sea, es impresionante, ¿cómo se podría decir? La mala voluntad que existía de los monjes hacia él. Es impresionante. O sea, todos los regaños que le hacen en el primer concilio por todas las cosas que hizo mal, ¿no? Ahora vamos a ver la tercera sección, o sea, ahí como dicen aquí, se lo arruinó totalmente. Y no podía entrar al concilio porque no había una rajam, esa fue otro problema. O sea, lo que pasa es que no podía entrar porque no era rajam, pero por otro lado era el único que sabía todo, ¿no? Pero lo obligaron a hacer rajam, así. Sí, no, o sea, es una persona, o sea, muy interesante, Ananda, y el servicio, bueno, sin Ananda nosotros no tendríamos, o sea, esto. Y pero sí, yo pienso de que, o sea, es como si demasiado duro la crítica a Ananda, eso es lo que yo percibo. Si usted lee el Chulabhaga, cuando teníamos el diplomado, ¿no? Desde budismo, que yo había una clase que había que hablar sobre los concilios, y ahí cuando estaba preparando y uno está leyendo pero toda la lista de regaños contra él por las cosas que él hizo mal o dejó de hacer, ¿no? O sea, durísimo.